Chihuahua es, según cifras de 2026, el segundo estado más violento de México, con un territorio de 2.145 kilómetros cuadrados disputado principalmente entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez, que entre ambos dejan un promedio de 4 homicidios diarios en todo el estado. Pero la violencia no se distribuye de manera uniforme, se concentra de forma desproporcionada en la Sierra Tarahumara, donde vive el 90% de la población indígena del estado, y donde, según el programa de política de drogas del CIDE, operan al menos 12 grupos criminales distintos con nombres como Gente Nueva, La Línea, Los Salazar y el nuevo Cártel de Juárez. En esta sierra casi laberíntica de cañadas profundas y caminos escasos, comunidades rarámuri, Odami y Guarijó han sido desplazadas de sus propias tierras, sus líderes y defensores ambientales asesinados uno tras otro, y hasta sacerdotes católicos han sido secuestrados o ejecutados por intentar oponerse al control territorial del narcotráfico. En este video contamos los 10 pueblos de Chihuahua a los que nadie se atreve a ir. Quédate hasta el final porque el número 1 es el municipio que, según reportes consistentes de los últimos años, concentra más violencia que cualquier otro punto de la sierra. Un lugar donde el narcotráfico no solo controla las rutas, sino que ha logrado infiltrar hasta la médula las propias estructuras de gobierno municipal. Dale like, activa las notificaciones y empecemos. Cerocahui, en el corazón de la Sierra Tarahumara, era hasta hace pocos años conocido principalmente por su misión jesuita y por ser punto de entrada hacia las Barrancas del Cobre, uno de los destinos turísticos más espectaculares de México. El 20 de junio de 2022, los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de 79 años, y Joaquín Mora, de 80, conocidos en la región como El Gallo y Morita, fueron asesinados junto con el guía de turistas Pedro Palma, después de que este último intentara proteger a un hombre que huía de un conflicto local y se refugió dentro de la propia iglesia del pueblo. José Noriel Portillo, alias El Chueco, integrante del grupo armado Los Salazar vinculado al cártel de Sinaloa, fue señalado como el responsable directo de los asesinatos, en un crimen que generó condena pública del Papa Francisco y que expuso ante el mundo entero lo que las comunidades de la sierra llevaban denunciando durante años sin que nadie escuchara, que ni siquiera el manto sagrado de una iglesia ofrecía protección frente al control territorial del crimen organizado. Cerocahui, que dependía económicamente del turismo hacia las Barrancas del Cobre, vio cómo ese mismo turismo se desplomó tras la noticia, dejando a la comunidad atrapada entre el miedo y la pérdida de su principal fuente de ingresos legítimos. Urique, el cañón más profundo de México y sede de uno de los ultramaratones más famosos del mundo, el Ultra Caballo Blanco, se encuentra bajo la influencia directa de José Noriel Portillo, el Chueco, representante de los Salazar, brazo armado del cártel de Sinaloa en esta región. Antes de los asesinatos de Cerocahui en 2022, el Chueco ya era señalado como principal sospechoso de homicidios de pobladores y la desaparición de activistas en la zona. Pero fue el crimen contra los sacerdotes jesuitas lo que finalmente puso su nombre y su territorio en el radar de la atención nacional e internacional. El municipio de Urique, junto con Guasapares y Chinipas, conforma una de las 3 zonas que los Salazar controlan en Chihuahua, colindando estratégicamente con Sinaloa, lo que facilita el tránsito de droga y armas entre ambos estados a través de un terreno montañoso prácticamente imposible de vigilar de forma constante. Para los corredores internacionales que llegan cada año a competir en el ultramaratón, la belleza del cañón de Urique convive con una realidad que la mayoría de ellos jamás llega a percibir completamente. El mismo paisaje que fotografían para redes sociales es, simultáneamente, una de las rutas de trasiego de drogas más disputadas del norte de México. En la comunidad de Coloradas de la Virgen, dentro del municipio de Guadalupe y Calvo, el 15 de enero de 2017 fue asesinado Isidro Valdenegro López, defensor de los derechos del pueblo rarámuri y ganador del Premio Goldman Ambiental, uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo para activistas medioambientales. Valdenegro había dedicado su vida a oponerse a la tala ilegal en territorio indígena, una actividad que en la Sierra Tarahumara está estrechamente vinculada al financiamiento de los grupos criminales que controlan la región. Su asesinato fue condenado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y representó el 5º defensor ambiental asesinado en un solo año dentro del mismo municipio, una cifra que por sí sola revela el patrón sistemático de violencia contra quienes intentan proteger los bosques de la sierra de la explotación ilegal. Coloradas de la Virgen, como decenas de comunidades rarámuri dispersas por la sierra, enfrenta una disyuntiva brutal: aceptar la tala ilegal que financia a los grupos criminales, o resistirse y arriesgar la vida de quienes se atrevan a oponerse,
una elección que comunidades enteras han tenido que enfrentar sin ninguna protección efectiva por parte de las autoridades estatales o federales. Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, a 900 kilómetros de Ciudad Juárez, fue escenario el 6 de noviembre de 2016 del secuestro del sacerdote Luis Antonio Salazar de la Torre por hombres armados, quien logró salvar la vida únicamente gracias a la intervención directa del ejército mexicano. Comunidades indígenas Sódami, también conocidas como tepehuanas, denunciaron durante años ser víctimas de despojo, hostigamiento y amenazas por parte de grupos vinculados al cártel de Sinaloa que se habían extralimitado, según describió el párroco posterior Gabriel Parga, en los actos de violencia que ejercían sobre la población. En octubre de 2017, una misión especial de Naciones Unidas, encabezada por la relatora especial sobre derechos de pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpus, visitó la región específicamente para documentar la situación de Baborigame, después de que la Red por la Defensa del Territorio de la Sierra Tarahumara alertara públicamente sobre el caso. A pesar de las condiciones extremas, Nora Liliana Rubio Urtuzuastegui, integrante del Consejo Ciudadano para el Buen Gobierno de Baborigame, describió cómo la comunidad había comenzado a unirse más como pueblo, exigiendo colectivamente el respeto que las autoridades formales nunca les habían garantizado por sí solas. A partir del 16 de junio de 2025, habitantes de al menos 10 comunidades de los pueblos indígenas Guarijó y Pima, ubicadas en los municipios de Moris y Uruachi, comenzaron a huir masivamente de su propio territorio debido a ataques sostenidos del grupo Los Salazar, brazo armado del cártel de Sinaloa. Según testimonios recogidos directamente de las víctimas, el grupo criminal llegó a la zona específicamente buscando el oro que existe en la región, primero con decenas de camionetas y posteriormente intensificando la presencia de hombres armados durante un fin de semana completo. Alrededor de 300 personas Guarijó llegaron hasta la Ciudad de México después de no encontrar ningún apoyo en la propia capital del estado de Chihuahua, denunciando que habían sido amedrentados por el grupo criminal durante 4 o 5 años antes de que la situación se intensificara hasta volverse insostenible. Quienes trabajaban extrayendo oro de los ríos de la región, conocidos localmente como gamusinos, junto con ganaderos y agricultores, tuvieron que abandonar viviendas, animales y cultivos completos, saliendo únicamente con la ropa que llevaban puesta porque, según relataron, estaban matando a mucha gente, y la situación no permitía recoger absolutamente nada más antes de huir. Baborigame, en el municipio de Guadalupe y Calvo, a 900 kilómetros de Ciudad Juárez, fue escenario el 6 de noviembre de 2016 del secuestro del sacerdote Luis Antonio Salazar de la Torre por hombres armados, quien logró salvar la vida únicamente gracias a la intervención directa del ejército mexicano. Comunidades indígenas Sódami, también conocidas como tepehuanas, denunciaron durante años ser víctimas de despojo, hostigamiento y amenazas por parte de grupos vinculados al cártel de Sinaloa que se habían extralimitado, según describió el párroco posterior Gabriel Parga, en los actos de violencia que ejercían sobre la población. En octubre de 2017, una misión especial de Naciones Unidas, encabezada por la relatora especial sobre derechos de pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpus, visitó la región específicamente para documentar la situación de Baborigame, después de que la Red por la Defensa del Territorio de la Sierra Tarahumara alertara públicamente sobre el caso. A pesar de las condiciones extremas, Nora Liliana Rubio Urtuzuastegui, integrante del Consejo Ciudadano para el Buen Gobierno de Baborigame, describió cómo la comunidad había comenzado a unirse más como pueblo, exigiendo colectivamente el respeto que las autoridades formales nunca les habían garantizado por sí solas. Chinipas, territorio histórico de los Salazar, y colindante con Sonora, se convirtió en el centro de uno de los casos de violencia contra periodistas más relevantes de la historia reciente de México: el asesinato de Miroslava Brichvel-Ducea, reportera del periódico La Jornada, ocurrido en 2017 después de que documentara extensamente los vínculos entre el crimen organizado y la política local en la Sierra Tarahumara. El exalcalde de Chinipas, Hugo Ahmed Schulz Alcaraz, enfrentó un proceso judicial relacionado con el caso, en el que se presentó un análisis de contexto detallando cómo la línea, brazo armado del cártel de Juárez presuntamente aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación, mantenía control sobre la región en disputa con los Salazar del cártel de Sinaloa. El caso de Chinipas ejemplifica un patrón documentado por investigaciones periodísticas en toda la Sierra Tarahumara. Al menos 10 directores de seguridad pública municipal, en distintos puntos del estado, estaban vinculados directamente con el crimen organizado, un nivel de infiltración que convierte la diferencia entre autoridad legítima y poder criminal en una línea prácticamente imposible de distinguir para cualquier habitante de la región. Guasapares,
que colinda directamente con el estado de Sinaloa, forma parte del triángulo de municipios, junto con Urique y Chinipas, que constituyen el territorio histórico de control de los Salazar, familia criminal fundada en la década de los 90, cuyos hijos nacieron y se criaron en esta misma región serrana. El municipio fue históricamente corredor minero y en años más recientes se transformó también en corredor turístico gracias a la cercanía con las barrancas del cobre. Pero ambas actividades económicas legítimas coexisten con el cultivo de marihuana y amapola que ha sostenido durante décadas la economía paralela de la zona. Adán Salazar, contemporáneo de figuras históricas del narcotráfico mexicano como Rafael Caro Quintero e Ismael El Mayo Zambada, construyó en Guasapares y municipios vecinos una estructura criminal tan consolidada que entre 2005 y 2011 se le atribuyeron agresiones físicas y homicidios contra profesionistas, funcionarios de procuración de justicia y periodistas, sentando las bases de un control territorial que sus descendientes mantienen hasta la actualidad sobre uno de los corredores más estratégicos del noroeste mexicano. En los municipios de Parral y Jiménez, investigaciones de la Fiscalía General del Estado lograron detener a varios elementos de seguridad pública que confesaron haber participado directamente con grupos del crimen organizado, operando en la zona de Parral con el grupo de los Salgueiro y en el extremo opuesto del mismo territorio, colaborando con el nuevo cártel de Juárez. Esta dualidad, donde policías municipales de una misma región trabajaban simultáneamente para organizaciones criminales rivales según la zona específica en que operaban, revela el nivel de fragmentación e infiltración que el crimen organizado ha logrado dentro de las instituciones de seguridad chihuahuenses. Analistas que han estudiado el fenómeno describen cómo, en los últimos 10 años, el crimen organizado consiguió infiltrar hasta la médula las estructuras de gobierno en distintas regiones del estado, impulsando candidatos propios a alcaldías e imponiendo directamente a secretarios de seguridad pública y jefes de policía, hasta el punto de decidir qué obras públicas pueden realizarse en los territorios que mantienen bajo su control efectivo. La situación de Parral y Jiménez no es excepcional dentro de Chihuahua. Es, según describen estas mismas investigaciones, el patrón estructural que define cómo funciona realmente el poder en buena parte del estado. Chinipas, territorio histórico de los Salazar y colindante con Sonora, se convirtió en el centro de uno de los casos de violencia contra periodistas más relevantes de la historia reciente de México. El asesinato de Miroslava Bridge-Belducea, reportera del periódico La Jornada, ocurrido en 2017 después de que documentara extensamente los vínculos entre el crimen organizado y la política local en la Sierra Tarahumara. El exalcalde de Chinipas, Hugo Ahmed Schulz Alcaraz, enfrentó un proceso judicial relacionado con el caso, en el que se presentó un análisis de contexto detallando cómo la línea, brazo armado del cártel de Juárez presuntamente aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación, mantenía control sobre la región en disputa con los Salazar del cártel de Sinaloa. El caso de Chinipas ejemplifica un patrón documentado por investigaciones periodísticas en toda la Sierra Tarahumara. Al menos 10 directores de seguridad pública municipal, en distintos puntos del estado, estaban vinculados directamente con el crimen organizado, un nivel de infiltración que convierte la diferencia entre autoridad legítima y poder criminal en una línea prácticamente imposible de distinguir para cualquier habitante de la región. Batopilas, reconocido oficialmente como uno de los pueblos mágicos de México por su arquitectura colonial construida sobre la riqueza histórica de La Plata, se encuentra simultáneamente catalogado entre los 5 municipios más violentos de todo el estado de Chihuahua, junto con Urique, Huachochi, Bocoyina y Guadalupe y Calvo. Ninguno de estos 5 municipios supera los 60,000 habitantes, pero su cercanía directa con Sinaloa y Durango, dentro del llamado Triángulo Dorado, pone a sus pobladores en una situación de riesgo constante que algunos han enfrentado teniendo que abandonar completamente sus hogares, según reportan las propias autoridades locales. Patricia de Obeso, coordinadora del Instituto para la Economía y la Paz en México, ha señalado que Chihuahua se encuentra entre los estados con más homicidios del país, con la violencia concentrada específicamente en estas zonas serranas, donde Batopilas funciona, paradójicamente como destino turístico reconocido internacionalmente por su belleza arquitectónica, mientras sus habitantes conviven cotidianamente con una de las disputas territoriales más intensas entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez, en todo el norte de México. Y llegamos al número 1. Guadalupe y Calvo, con una población de apenas 50,000 habitantes, ha registrado de forma consistente durante años la mayor concentración de homicidios de toda la zona serrana de Chihuahua, llegando a superar en un solo mes a ciudades fronterizas de más de 1 millón de habitantes como Ciudad Juárez. La disputa en este municipio involucra simultáneamente a Gente Nueva y La Línea, considerados respectivamente brazos armados del cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez,
en enfrentamientos que distintos fiscales estatales han descrito como batallas sostenidas con caravanas armadas de estilo casi militar, deliberadamente alejadas de los pueblos para resolver sus disputas territoriales en zonas rurales donde nadie pueda interferir ni documentar lo que ocurre. Aquí fue asesinado el defensor ambiental Rarámuri Isidro Valdenegro en 2017. Aquí se encuentra Baborigame con su historia de sacerdotes secuestrados y comunidades Odami desplazadas. Y aquí, según el reporte más reciente de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrado a través de Guacamaya Leaks, operan simultáneamente organizaciones como La Empresa, Los Méxicles, Aztecas del Cártel de Sinaloa, Gente Nueva del Tigre, Los Salazares y Los Salgueiros, entre al menos 15 grupos distintos identificados en todo el estado. El presidente Enrique Peña Nieto identificó esta región como prioridad de seguridad nacional ya en 2013, enviando fuerzas federales que más de una década después no han logrado revertir el patrón de violencia. Guadalupe y Calvo no es solamente el municipio más violento de la Sierra Tarahumara. Es, según coinciden investigadores, periodistas y las propias autoridades estatales, el punto donde se concentra de la forma más cruda y más sostenida todo lo que hace de Chihuahua el segundo estado más peligroso de México. Chinipas, territorio histórico de los Salazar y colindante con Sonora, se convirtió en el centro de uno de los casos de violencia contra periodistas más relevantes de la historia reciente de México: el asesinato de Miroslava Brichvel-Ducea, reportera del periódico La Jornada, ocurrido en 2017 después de que documentara extensamente los vínculos entre el crimen organizado y la política local en la Sierra Tarahumara. El exalcalde de Chinipas, Hugo Ahmed Schulz Alcaraz, enfrentó un proceso judicial relacionado con el caso, en el que se presentó un análisis de contexto detallando cómo la línea, brazo armado del cártel de Juárez presuntamente aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación, mantenía control sobre la región en disputa con los Salazar del cártel de Sinaloa. El caso de Chinipas ejemplifica un patrón documentado por investigaciones periodísticas en toda la Sierra Tarahumara. Al menos 10 directores de seguridad pública municipal, en distintos puntos del estado, estaban vinculados directamente con el crimen organizado, un nivel de infiltración que convierte la diferencia entre autoridad legítima y poder criminal en una línea prácticamente imposible de distinguir para cualquier habitante de la región.